Comenzó como una aventura romántica. Una luna de miel en Brasil, selvas tropicales, senderos pintorescos, atardeceres impresionantes. Pero Hiroshi y Yuki Tanaka nunca regresaron. Durante 7 años sus familias buscaron. El consulado japonés, la Interpol y la Policía Federal de Brasil siguieron todas las pistas. Nada. Hasta que una mañana, un guarda forestal encontró algo dentro de un árbol centenario que horrorizaría a los investigadores y explicaría finalmente lo que sucedió en ese sendero de Río de Janeiro. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y acompañarnos hasta el final, porque este es el tipo de historia que no creerás que realmente sucedió. El descubrimiento septiembre de 1997. Cerro Urca, Río de Janeiro. El veterano guardabosques Roberto Silva, de 38 años, realizaba su patrullaje de rutina. Durante más de 15 años, había recorrido los mismos senderos por las exuberantes laderas del bosque, monitoreando la erosión, el estado de los senderos forestales y vigilando a los turistas descuidados. Esa mañana, algo lo detuvo en seco. Un árbol Jequitiba, un gigante imponente con un tronco de 3 metros de ancho. Tenía una grieta vertical reciente que no existía antes. Era profunda, antinatural. Roberto iluminó la grieta con su linterna. Al principio, pensó que era tela, quizás basura dejada por excursionistas. Luego vio hueso, y luego vio una segunda forma, envuelta alrededor de la primera. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. «Dios mío», susurró, «hay algo dentro del árbol». Lo llamó inmediatamente. Central, Aqui Silva. Encontré restos humanos dentro de un árbol. Repito, restos humanos. En 90 minutos, varios vehículos subieron por el sendero. Policías, forenses y un representante del consulado japonés. Dentro del árbol encontraron 2 esqueletos humanos, envuelto en ropa en descomposición, todavía abrazándose. Todavía llevaba puesto lo que parecía el equipo de senderismo de mi luna de miel. Y junto a ellos 2 pasaportes japoneses. Uno de Tsia, Hiroshi Tanaka. La desaparición 7 años antes, el 17 de marzo de 1990, Hiroshi Tanaka, de 28 años, y su esposa Yuki, de 26, habían salido de su hotel en Copacabana para realizar una sencilla caminata de un día por el Cerro Urca. Fue parte de su luna de miel. Habían volado de Osaka a Río tan solo 2 días después de su boda. Era el viaje de sus sueños. Lo habían planeado cuidadosamente durante meses, con un presupuesto modesto y repleto de mapas, libros y listas escritas a mano. Fueron vistos por última vez a las 2:30 p.m. de ese día, comprando agua y barras de granola a un vendedor cerca del sendero. Nunca regresaron. Esa noche, el hotel denunció su desaparición. En cuestión de horas, la policía inició una búsqueda. Se alertó al consulado japonés. En 2 días las familias en Japón fueron notificadas y volaron a Río. El caso rápidamente se convirtió en un incidente internacional. La operación fue masiva. Se desplegaron decenas de oficiales, equipos de rescate, voluntarios, helicópteros y perros rastreadores. Se peinó cada tramo del sendero. Los buzos buscaron en estanques cercanos. Los escaladores revisaron acantilados escarpados e inaccesibles. Nada. Las pertenencias de la pareja, pasaportes, carteras, incluso la cámara, seguían guardadas en la caja fuerte del hotel. Habían planeado volver para cenar, pero desaparecieron sin dejar rastro. Los medios japoneses se lanzaron sobre Brasil. NHK, la cadena nacional de Japón, emitió actualizaciones nocturnas. El caso acaparó titulares en Tokio y Sao Paulo. Durante semanas las familias publicaron volantes, ofrecieron recompensas y dieron conferencias de prensa. Y luego nada. El caso quedó enfriado. El árbol regresó al año 1997. Tras el descubrimiento de Silva, un equipo forense trabajó con cuidado para abrir el árbol Jequitiba sin dañar los restos. En el interior encontraron 2 esqueletos, una cámara de película Nikon, una billetera de cuero con moneda japonesa, un pequeño bolso de hombro que contiene un kit de higiene femenina, un mapa turístico plegado y envoltorios de bocadillos, 2 pasaportes japoneses envueltos en plástico, y lo más inquietante de todo es que los brazos de la pareja todavía estaban entrelazados. El Dr. Marcos Figueiredo, uno de los mejores patólogos forenses de Brasil, examinó los restos. No se encontraron signos de trauma, fracturas ni contención. Su conclusión dejó atónita a la sala. Entraron al árbol mientras aún estaban vivos, y probablemente murieron allí, juntos. ¿Pero por qué? ¿Cómo? El misterio. El árbol Jequitiba era grande, pero subir a su interior no era fácil. Los investigadores teorizaron que la pareja se refugió durante una tormenta tropical repentina.
La evidencia demostró que el 16 de marzo de 1990, Rio sufrió violentas tormentas eléctricas por la tarde, pero refugiarse dentro de un árbol, eso no tenía sentido. Hasta el próximo descubrimiento, dentro del hueco, detrás de la pareja, los agentes forenses encontraron tierra derrumbada, una mezcla de rocas, raíces y barro que había caído desde arriba. Había bloqueado la única salida. No acababan de entrar al árbol. Habían quedado atrapados dentro. Dentro del hueco los oficiales forenses trabajaron durante toda la noche. Se instalaron reflectores alrededor del árbol ejecutivo mientras un equipo de especialistas en arqueología ambiental ensanchaba cuidadosamente la grieta del tronco. No se trataba solo de retirar restos, se trataba de comprender la historia de lo que había sucedido en su interior. Y cuanto más descubrían, más inquietante se volvía la historia. La cámara interior del árbol medía unos 2.1 metros de alto y 130 metros de ancho, ahuecada por siglos de podredumbre, termitas y hongos. La corteza se había celado sobre la antigua descomposición, formando lo que los lugareños llamaban una cueva del árbol. Pero aquella cueva se había convertido en una cripta. En el interior, los esqueletos de Hiroshi y Yuki Tanaka estaban posicionados en un abrazo sentado, uno frente al otro. Sus brazos aún estaban ligeramente entrelazados, con la espalda apoyada contra las ásperas paredes interiores. Los restos de la mochila de nylon de Yuki estaban a su lado, con varios objetos notablemente conservados, a pesar de la humedad tropical. Entre los artículos, 2 botellas de agua, una rota ambas vacías, una pequeña cámara Nikon FM2 negra y roja, una bolsa de tela con un bolígrafo, un espejo y un mapa, 3 envoltorios de bocadillos, un folleto delgado de una oficina de turismo local, 2 ponchos cuidadosamente doblados, una sola vela de medio quemada y algo más. Un mensaje escrito a mano, descolorido, curvado, casi rasgado en el centro. Las palabras finales del mensaje, escrito en una mezcla de japonés e inglés deficiente, estaba garabateado en el reverso de un folleto turístico que anunciaba senderos en el Kero Urca. Lingüistas forenses y traductores trabajaron durante días para reconstruir su contenido. Esto es lo que encontraron. 17 de marzo, lluvia intensa. Corrimos, nos refugiamos de los rayos, encontré un hueco en un árbol, a salvo, esperamos la tormenta. Luego un cambio de tono. 18 de marzo, algo se derrumbó. Entrada bloqueada, no hay circulación de aire, siempre oscuro. Grite, nadie oyó. 19 de marzo, sin agua, usa botella. Hiroshi tranquilo, yo asustado, pero él sonríe, canta, eso ayuda. 20 de marzo, escribe para la familia. Si lo encuentras, diles que seguimos siendo valientes. 21 de marzo, intente con tierra de garra. Demasiado gruesa, imposible, seguimos juntos, seguimos rezando. Y la última línea, escrita temblorosamente, quizá por Hiroshi o Yuki, no estaba claro, decía. Ya no tenemos miedo, solo tranquilidad, se firmó simplemente. HNY, la cámara. Quizás el artefacto más inquietante recuperado fue la cámara Nikon FM2, vieja, danada por el agua, pero dentro, milagrosamente, había un rollo completo de película de 35 mm. La policía lo envió a Sao Paulo para su desarrollo profesional. Los laboratorios lo manipularon en condiciones climatizadas para preservar cada fotograma. Lo que ocurrió dejó atónitos a los investigadores. La primera mitad del recorrido fue predecible. Selfies en el paseo marítimo de Copacabana, un almuerzo en la playa, el inicio del sendero con una pose de pulgares arriba, luego las primeras imágenes desde el interior de la cueva, una linterna que ilumina la corteza húmeda, las piernas de Yuki sentadas en el suelo hueco, la silueta de Hiroshi, borrosa en movimiento, una sola fotografía de sus manos entrelazadas, y luego, una foto que ninguno de los investigadores pudo quitarse de la cabeza. El rostro de Yuki, iluminado por la luz de las velas, miraba directamente a la cámara, ojos vidriosos, labios entreabiertos por el miedo. Algunos creyeron que era una despedida, otros dijeron que intentaba dejar rastro, hablar por última vez. El último fotograma era negro, sin luz, solo sombras y silencio, una cronología del terror utilizando análisis forense. Los expertos médicos reconstruyeron la secuencia probable de sus últimos días. El 17 de marzo, la pareja entró al árbol durante una tormenta tropical repentina, probablemente buscando un refugio breve. Un deslizamiento de tierra o un desplazamiento del sistema de raíces cerró la única abertura. Sin herramientas, no pudieron salir. La abertura estaba a la altura de los hombros, pero estaba compactada con tierra densa y enredaderas. Las baterías de sus linternas se agotaron después de unas 72 horas. El agua se acabó el cuarto día.
La temperatura dentro del árbol se mantuvo estable, pero los niveles de oxígeno habrían disminuido lentamente. Los expertos creen que sobrevivieron al menos 6-7 días, y durante todo aquello permanecieron juntos, abrazados, con las cabezas juntas. La reacción mundial fue rápida y desgarradora. Los medios japoneses informaron los detalles con tono sombrío. NHK emitió un especial completo titulado El árbol que los guardó, protagonizado por los padres de Hiroshi y Yuki, quienes habían esperado 7 años para obtener respuestas. Los periódicos brasileños cuestionaron cómo una búsqueda tan masiva pudo no haber descubierto el árbol en 1990. Los lugareños dijeron que evitaban el árbol creyéndolo maldito o sagrado. Algunos dijeron que sus abuelos nunca se acercaron. Un guardabosques admitió haber encontrado juelas allí una vez, pero pensó que eran de un jabalí. Pero a nadie se le había ocurrido mirar dentro. Quietud, el detalle más escalofriante. El árbol, enorme, antiguo, inamovible, se encontraba a solo 300 metros del sendero principal, no muy lejos, no muy profundo, lo suficientemente cerca para que los excursionistas pasen todos los días, lo suficientemente cerca para oír un grito, si alguno hubiera legado al aire. Pero el árbol lo amortiguaba todo. Sus voces nunca escaparon. Sus últimos días, sus oraciones, sus gritos de ayuda, devorados por la corteza y el tiempo. El silencio sobre las raíces tras el descubrimiento de los restos de Hiroshi y Yuki Tanaka. La historia cautivó a 2 países. Pero mientras la prensa se centraba en el trágico romance, las conmovedoras fotografías finales, los mensajes garabateados en un folleto turístico, pocos notaron lo que silenciosamente emergió de la investigación oficial. Alguien podría haberlos oído, alguien podría haber estado cerca, y alguien podría haberse marcado. El informe pasado por alto en el sótano de un archivo gubernamental de Río de Janeiro, una analista de bajo nivel de la Policía Federal llamada Mariana López tropezó con algo mientras preparaba documentos para digitalizarlos. Era un informe de incidente mal archivado, fechado el 20 de marzo de 1990, 3 días después de que se denunciara la desaparición de los Tanaka. El informe estaba escrito a mano, apenas legible y archivado bajo irregularidades en la vida silvestre. Decia, eco vocal inusual, posiblemente humano, fuente incierta, duración, 4 a 6 minutos, ubicación, Cresta Sur, sin contacto visual, volveré a revisar el área mañana. M. Ramos, ese nombre, M. Ramos, coincidía con el de Miguel Ramos, un guardabosques que había servido durante 21 años en el Cerro Urca antes de jubilarse en 1995. El informe había sido registrado y selado, pero nunca se le dio seguimiento. Un hombre con arrepentimiento. Los investigadores localizaron a Ramos, quien ahora tiene 62 años y vive en un pueblo pesquero cerca de Paraty. Al principio, era tranquilo, receloso. Pero cuando le mostraron las fotos del árbol Yequitiba, la división vertical, las luces forenses, el abrazo de los esqueletos, cerró los ojos y susurró. Pensé que era un pájaro. Acepto una declaración grabada. Y por primera vez quedó claro el verdadero alcance de la oportunidad perdida. Lo que hoy Ramos les dijo que en la tarde del 20 de marzo de 1990 estaba realizando una limpieza de senderos en solitario, parte de una patrulla semanal para verificar la erosión y las ramas caídas después de las tormentas. Se detuvo a descansar cerca de la Cresta Sur, una zona a unos 400 metros cuesta abajo del árbol en cuestión, cuando lo escuchó. Al principio pensé que eran pájaros, pero luego cambió, sonaba como un llanto, humano, suave pero entrecortado, casi como un eco. Se quedó quieto, escucho, lamo. Ninguna respuesta. Caminé unos 50 metros dentro del bosque, pero el sonido se desvaneció. Pensé que no era nada, o tal vez niños jugando más adentro del bosque. Tomó nota de ello en su bitácora de campo. Presentó el informe, y nunca más volví a saber de ello. Nadie le preguntó. Nadie cruzó su ubicación con el área de búsqueda de personas desaparecidas. No lo relacioné, dijo. Pero debería haberlo hecho. La zona que nunca registraron en ese momento, la búsqueda principal de Hiroshi y Yuki se había concentrado en terreno de alto riesgo. Los bordes de los acantilados de Pedra da Urca, la cuenca del lago, los 3 senderos marcados hacia Sugarloaf Mountain, pero la Cresta Sur, donde Ramos había oído el sonido, se consideraba de baja prioridad. Estaba tranquila, estable, segura, no había peligro alguno, así que solo había pasado una vez, brevemente, por un equipo en el segundo día de búsqueda. No se acercaron al árbol. Y lo peor es que los mapas de búsqueda no incluyeron la observación de Ramos porque su informe nunca llegó al expediente del caso.
El descuido no se descubriría hasta 1997, 7 años demasiado tarde. Patrones en el papeleo tras la declaración de Ramos. Los investigadores internos iniciaron una revisión de todo el archivo del caso. Encontraron otros 3 registros de 1990 con notas pequeñas pero significativas. Un voluntario afirmó haber percibido un olor a fruta podrida cerca del circuito del Sendero Sur, pero su afirmación fue desestimada. Un perro de rescate había alertado brevemente al pie de la cresta, pero fue redirigido debido a errores en el mapeo del terreno. Un turista que caminaba sin permiso dijo haber oído entre los árboles a una mujer cantando en un idioma que no conocía. Ninguno de estos fue seguido. Todos ellos estaban a 300 metros del árbol Jequitiba. Un investigador, hablando extraoficialmente, admitió, no fue solo un error humano. Fue un olvido sistémico. Las familias responden cuando esta nueva información fue compartida con las familias Tanaka. Reaccionaron con una dolorosa mezcla de alivio y devastación. El hermano de Yuki voló de regreso a Brasil y visitó la cresta. Permaneció en silencio cerca del árbol durante una hora. Al regresar, dijo, no culpo a nadie, pero ojalá alguien me hubiera escuchado. La madre de Hiroshi dio una última entrevista a NHK, la emisora nacional de Japón. Ella dijo, una vez soné con mi hijo pidiendo ayuda. En 1991, me desperté llorando. Ahora me pregunto, tal vez eso no fue un sueño. Un árbol que guardaba sus secretos, el Jequitiba, permaneció en pie. Cerca de Ali se colocó un marcador, grabado con las palabras. En silencio, esperaron. En silencio, recordamos. Se instruyó a los guías turísticos locales que no acercaran turistas, no por vergüenza sino por respeto. Pero algunos guías todavía hablan del árbol por la noche. Dicen que tiene su propia gravedad, que los pájaros la evitan, que si te acercas demasiado, a veces, se oyen respiraciones, nunca más ha vuelto a entrar nadie. Las raíces recuerdan en la primavera de 1998, el mundo había avanzado. Los restos de Hiroshi y Yuki Tanaka fueron devueltos a Japón con todos los honores. Se celebró un homenaje conjunto en Kioto, al que asistieron cientos de personas, incluyendo miembros del consulado japonés en Brasil. Su historia ya se había contado en documentales, artículos periodísticos y un libro superventas titulado Susurros en el bosque. Pero todavía había un lugar que no se había pronunciado. El árbol, los Jequitiba, el antiguo e imponente guardián que había presenciado los últimos días de la pareja, había sostenido sus huesos durante 7 años en silencio y luego, inexplicablemente, se abrió. Como si hubiera decidido que el mundo ya había esperado lo suficiente. Aunque las autoridades cerraron el caso, un hombre creyó que la historia no había terminado. El Dr. Elias Moreira, dendrocronólogo, experto en el estudio de los anillos de los árboles, tenía una teoría. Si el trauma deja su huella en el tejido humano, dijo, ¿por qué no dejaría marca en la madera? El caso de la memoria, los árboles son libros de historia vivientes. Cada anillo, cada célula, cada pulso de crecimiento captura la historia de su tiempo. La luz del sol, el agua, el aire, la enfermedad, el fuego. En Europa los investigadores han estudiado árboles que recordaban la guerra. En Japón algunos árboles cerca de Hiroshima tenían cicatrices de la explosión atómica, no en su corteza sino en el ADN mismo de sus células. Entonces, ¿por qué no este árbol? ¿Por qué no los Jequitiba? ¿Por qué no el árbol que sostuvo a 2 humanos mientras morían? El Dr. Moreira solicitó acceso especial al Instituto Brasileño del Medio Ambiente, IBAMA. Su solicitud consistía en tomar 3 micromuestras de la estructura interna y externa del Jequitiba mediante un taladro de aguja estéril y no invasivo. Tardó 4 meses, pero el 14 de mayo de 1998 se concedió el permiso. De nuevo en el hueco al amanecer, el Dr. Moreira y 2 estudiantes de posgrado hicieron la caminata hasta Jequitiba. El sendero estaba cubierto de niebla y el bosque estaba inusualmente tranquilo. Según un asistente, parecía como si algo nos estuviera observando. Llevaban un equipamiento mínimo, un taladro para extraer el núcleo, guantes esterilizados, viales y un microscopio portátil. Cuando llegaron al árbol, el Dr. Moreira se detuvo, podía sentirlo. Escribió más tarde, el peso, la quietud, no era un lugar, era una presencia. Perforó 3 muestras, uno de la corteza exterior, para control, uno de la pared este del hueco, uno directamente detrás de donde se encontraron los restos de Hiroshi. Selló cada uno de ellos en un recipiente hermético. Y luego se fueron. Los resultados de regreso al laboratorio.
El equipo colocó las muestras bajo microscopios de alta potencia y preparó portaobjetos para analizar los anillos del año 1990. Lo que encontraron fue inmediato y perturbador. En el anillo de crecimiento del árbol de 1990, las 3 muestras exhibieron compresión severa de las células del xilema, altas concentraciones de resina de formación celular en patrones idénticos a los causados por calor extremo, trauma o podredumbre. Sin embargo, el árbol no había experimentado ninguna de esas condiciones, no había caído ningún rayo, sin fuego, no hay brote de enfermedad, y ninguna herida externa. La lesión vino desde dentro, el trauma interior. En dendrología existe un fenómeno llamado memoria cicatricial interna. Cuando un árbol sufre daños en un hueco o núcleo, pero sobrevive y se cura a su alrededor, es extremadamente raro. Eldar Moreira solo había leído sobre ello una vez, en un estudio de caso de Austria, donde un roble de 400 años registró el colapso de una guarida de zorro dentro de su tronco. Pero la reacción de los Jequitiba fue diferente. Se había celado lentamente, reforzó su estructura, desvió su flujo de savia, como si respondiera a una presencia viva en nuestro interior. Las muestras mostraron una mayor actividad biológica en los meses posteriores a marzo de 1990. Y luego, en 1991, una capa de lo que los investigadores llamaron vacilación del crecimiento, una banda delgada y pálida en las 3 muestras. Era el equivalente botánico del luto. Un árbol que llora. En su informe publicado, el Dr. Moreira escribió: el Jequitiba no solo crece. Recuerda, este árbol respondió a algo, no al fuego, no a la sequía, no a la plaga. Respondió al dolor. Muchos en la comunidad científica descartaron el artículo como una especulación romántica, pero algunos botánicos se sintieron intrigados, otros discretamente conmovidos. Uno escribió anónimamente: si un árbol ha estado en pie durante 3 siglos y durante 7 años albergó 2 corazones, tal vez merezca la última palabra. Lo que las raíces nos devolvieron a principios de 1999 se tomó una decisión. No se talaría el Jequitiba, pero se limpiaría una parte de su tronco inferior, ya dañado por la podredumbre causada por las tormentas, para permitir la regeneración natural. Durante la limpieza, los trabajadores encontraron algo enterrado en la base del tronco, envuelto en una bolsa de tela resistente al agua. Dentro estaban una pulsera de 10, perteneciente a Yuki, una foto de Hiroshi y Yuki en el aeropuerto, sonriendo, y una nota escrita en japonés. Decía: si alguien encuentra esto, estábamos aquí. Teníamos miedo, pero nos mantuvimos juntos. Este árbol nos dio un lugar donde aferrarnos. Por favor, no nos olviden. Yuki, 21 de marzo, de alguna manera, la bolsa de tela se había deslizado hacia abajo, hundiéndose en el suelo a medida que el árbol se expandía. Tardó casi una década en emerger, pero el árbol lo devolvió. Cuando estuvo listo, un legado final en 2002, el sendero cerca del Jequitiba fue renombrado oficialmente Sendero de la Memoria de las Raíces. Sendero de la Memoria de las Raíces. Junto al árbol se instaló una placa de bronce. Este bosque guarda el recuerdo de 2 vidas. Escucho cuando nadie más lo hizo. Hasta el día de hoy, los excursionistas todavía dejan ofrendas, grúas plegadas de papel, pequeñas piedras pintadas de rojo y blanco, los colores de Japón, notas escritas a mano que dicen cosas como: eres recordado, te escuchamos, descansemos juntos. El árbol todavía sigue en pie, y las raíces aún recuerdan.